No vais a creerlo, pero mi esposo decidió, por su cuenta y riesgo, quedarse con la reserva que yo había hecho para celebrar el cumpleaños de mi padre. En lugar de ir con mi familia, llevó a sus padres y ni siquiera tuvo la decencia de consultarme. Simplemente me envió un mensaje de texto a las 4 de la tarde, el mismo día de la cena. Me dijo con toda la cara que mi familia merecía algo más sencillo y que como su jefe estaba en la ciudad, necesitaba esa mesa para asegurarse de tener un ascenso. Según él, mi padre encajaba mejor en cualquier taberna barata del barrio, que sería mucho más cómoda allí. Leí ese mensaje un par de veces y me quedé estupefacta. Mis manos no respondían, sentí como si mi corazón se detuviera. De repente, una calma absoluta y repentina inundó mi pecho, como el sonido de una puerta pesada cerrándose en una habitación vacía. Él no me estaba pidiendo permiso para usar la reserva. De hecho, ya había llamado al restaurante para cambiar el nombre de la mesa. Estaba convencido de que se había salido con la suya. Pensaba que me conformaría con buscar cualquier hamburguesería para mi padre mientras él festejaba con su jefe a mi costa. Así que le respondí con solo 6 palabras. Mi hermano ha sugerido este sitio. Me dejó en visto, me ignoró por completo, porque ni me creía ni se molestaba en escucharme. Y ese, sinceramente, fue el último error que cometería siendo mi esposo. Antes de seguir, dejadme un comentario para saber desde dónde me estáis escuchando y qué hora es allí. Además, os deseo a todos un 2026 lleno de felicidad, salud y sobre todo mucha fuerza. Por favor, apoyen el canal para que podamos seguir compartiendo este tipo de historias. Me encanta saber lo que pensáis. Veréis, mi padre, Bernardo, pasó 40 años con las manos manchadas de grasa. Era mecánico, de esos hombres capaces de detectar una transmisión rota solo con escuchar el ruido del motor. Él no sabía lo que era un portafolio ni tenía perfil en LinkedIn. Lo suyo eran las manos llenas de callos, un taller con olor a aceite y pimienta y una espalda que parecía hecha de acero puro. Me crió completamente solo cuando mi madre se marchó, doblando turnos de trabajo para que nunca me faltaran ni libros para estudiar ni un abrazo fuerte. Jamás lo escuché quejarse o pedir reconocimiento por ello. Simplemente hacía lo que debía. Y luego estaba Logan, mi marido desde hace 3 años. Logan no era de los que arreglaban cosas, él las vendía. Trabajaba como ejecutivo de ventas en una empresa tecnológica, aunque si le preguntabas se describía como un visionario. Vivía obsesionado con la apariencia del éxito y hasta se aseguraba de que sus vaqueros estuvieran siempre impecables. Se encaprichó con un coche que costaba más que todo mi primer año de carrera y solo para poder aparcarlo en primera fila y que todos lo vieran. Para él, la vida era como una obra de teatro donde el público eran todas aquellas personas que podían subirle en la escala social. El contraste entre los 2 hombres más importantes de mi vida no solo era evidente, era casi violento. Cuando mi padre venía a comer por las tardes, se frotaba las manos con limón 3 veces antes de tocar algo en nuestra casa, toda gris, minimalista y pulcra. Se sentaba siempre al borde del sofá, con miedo constante de ensuciar o dañar algo. Logan lo observaba con esa sonrisa falsa y perfecta que nunca llegaba a sus ojos. Era una mirada de pura condescendencia, como si estuviera tolerando a un perro callejero que alguien hubiera traído a casa sin su permiso. Al principio, Logan nunca me lo dijo directamente, pero yo lo sentía, despreciaba a mi padre. Le daban asco sus manos sucias, su acento de clase trabajadora, e incluso que mi padre prefiriera arreglar él mismo una fuga de agua en lugar de llamar a un fontanero. Para Logan, mi padre representaba todo lo que más temía, la invisibilidad, y para él, nada daba más estatus y visibilidad que el gremio. Ese restaurante era como una fortaleza de cristal y caoba en pleno paseo marítimo de Boston. No era un lugar para ir a comer por simple gusto, era un símbolo de poder. No podías reservar mesa con una aplicación cualquiera. Allí tenías que ser alguien importante o conocer a los que mandaban. La gente normal tiene que esperar 6 meses para conseguir una mesa, mientras que los que realmente tienen influencia, directores ejecutivos, senadores, familias con dinero de toda la vida, entran directamente por la puerta principal. Logan estaba obsesionado con ese sitio. Hablaba del gremio como si fuera una catedral sagrada.
Pasaba el día revisando Instagram y tratando de caerle bien a los mandos intermedios solo para que le dejaran entrar. Para él, cenar allí no tenía nada que ver con la comida. Era cuestión de validación, la prueba de que había triunfado, de que pertenecía a la élite y de que ya no era aquel vendedor de barrio que fingía ser un tiburón de Wall Street. Por eso, para el 65 cumpleaños de mi padre, quise regalarle algo que él jamás se habría permitido comprar por sí mismo. Quería que se sintiera importante. Mi único deseo era que lo trataran como a un rey. Quería que se sentara frente a un ventanal, que disfrutara de las vistas al puente y que degustara un plato de pollo más caro que un cambio de marchas. Moví cielo y tierra hasta conseguir la reserva. Logan no tenía idea de cómo lo había logrado, solo sabía que la mesa era mía. Cuando le dije que teníamos una reserva para 4 el sábado a las 7, vi ese brillo de ambición en sus ojos. Para él, aquello no era la fiesta de cumpleaños de un mecánico, era un negocio, una oportunidad de oro que no pensaba dejar pasar. Y claro, como suele pasar con todo lo que lo rodea, decidió que un plan tan exclusivo era demasiado bueno para desperdiciarlo con mi familia. Veréis, nosotros vivíamos en la casa de invitados, justo detrás de la mansión de sus padres. Sobre el papel todo parecía un gesto de generosidad increíble. Logan contaba a todo el mundo que nos estábamos quedando con Susana y Gerardo para ahorrar y comprarnos nuestra propia casa. Pero la realidad era otra. Él no era un inquilino agradecido, más bien era un gestor de activos con chequera ajena. Al principio la dinámica era sutil. Ahora compro yo la comida, ahora pago yo la luz. Pero luego llegó el tema de la reforma. Hace 3 meses, Logan entró en nuestro pequeño salón cargando un muestrario de materiales de construcción. Los dejó sobre la mesa de café con la suficiencia de alguien que muestra una mano ganadora de póker. Mi madre quiere reformar el baño principal de la casa de invitados, me dijo mientras abría el catálogo. Empezó a hablarme de azulejos italianos importados, suelos radiantes y duchas efecto lluvia. Decía que iba a quedar espectacular. Cuando vi el presupuesto total, casi me da algo. ¿$12,000? Dije, volviendo la vista a mi ordenador. Pues me parece estupendo por ellos. Espero que lo disfruten. Logan soltó una carcajada seca, de esas que no tienen ni una pizca de gracia. No, cariño, lo vamos a pagar nosotros. O mejor dicho, lo vas a pagar tú. Mi bono no llega hasta el trimestre que viene, y el contratista exige el depósito ya mismo. Dejé de escribir al instante. ¿Perdona?, le dije. Entonces usó ese tono condescendiente que reserva para explicarle cosas obvias a un niño. Es una inversión, mujer. Vivimos aquí gratis. Esto aumenta el valor de la propiedad. Es capital acumulado. Además, después de todo lo que mis padres han hecho por ti, acogerte y cuidarte, es lo menos que puedes hacer. Y ahí estaba, el anzuelo, la deuda invisible que siempre me echaba en cara. Durante años he vivido arrastrando lo que yo llamo la cadena invisible del superviviente. Cuando te crías con un padre soltero, con el dinero justo, usando ropa remendada y viendo cómo otras familias se van de vacaciones a lugares que tú ni puedes imaginar, acabas creyendo, en el fondo, que eres menos que los demás. Te convences de que la estabilidad es un lujo que tienes que ganarte a pulso para merecerla. Logan y sus padres lo sabían perfectamente. Podían oler mi inseguridad igual que los tiburones huelen la sangre en el agua. Me habían hecho creer que ser aceptada en su familia era un regalo por el que debía pagar constantemente. No me sentía esposa. Me sentía como un acto de caridad al que le habían permitido entrar en su círculo por pura generosidad. Cada vez que pagaba una factura, cada vez que tragaba un insulto o firmaba un cheque, era como si estuviera pagando mi cuota de estancia a una familia que yo, equivocadamente, consideraba superior a la mía. Miré a Logan, miré la cifra del presupuesto y sentí ese nudo pesado en la garganta que ya conocía demasiado bien. No quería ser la niña pobre de una familia rota. No quería que me miraran por encima del hombro. Quería sentirme digna. Así que, llena de rabia, firmé el cheque. $12,000 de mis propios ahorros.
Dinero que había ganado yo misma gestionando cadenas de suministro y optimizando la logística de mi empresa, trabajando más de 50 horas a la semana. Bien hecho, me dijo Logan mientras me arrebataba el cheque antes de que la tinta se secara. Ni un gracias, ni un gesto de cariño. Solo se dio la vuelta y se fue. Mi madre se va a poner contentísima, comentó mientras salía. Las obras comenzaron la semana siguiente. Susana venía todos los días a supervisar, criticando cómo tenía yo mi salón mientras los obreros destrozaban el baño que yo pagaba. Me trataba como si fuera una extraña en mi propia casa, como si ella fuera la dueña de todo, a pesar de que mi dinero estaba cubriendo cada martillazo. Entonces entendí la verdad. Esa cadena no me protegía, me estaba ahogando. Había gastado $12,000 en una jaula de oro pensando que eso me ganaría respeto. Pero lo único que logré fue pagar un suelo radiante donde ni siquiera me dejaban moverme con tranquilidad. Para la semana del 65 cumpleaños de mi padre, la tensión en la casa era palpable. Logan estaba que se subía por las paredes, vibrando de pura ansiedad. Resulta que su CEO volaba desde Nueva York ese mismo sábado, justo el día de la cena de mi padre. Logan llevaba semanas enteras intentando conseguir una mesa en el gremio. Pedía favores, acosaba secretarias y no paraba de darle al botón de actualizar en la aplicación de reservas hasta que le dolieron los dedos. Pero no hubo manera. El miércoles por la noche, cuando llegué a casa, lo encontré caminando de un lado a otro como un loco. Se detuvo en seco al verme entrar. «Tú tienes una reserva», soltó. Y no era una pregunta, era más bien una acusación. Solté mi bolso y vi que el iPad estaba encendido, mostrando el correo de confirmación. Sábado, 7 de la tarde, una mesa junto al ventanal en el gremio. Se me acercó tanto que invadió mi espacio personal, con la mirada desencajada. «¿Cómo narices lo has conseguido? Llevo un mes intentándolo», me exigió saber. «Tengo mis contactos», le respondí, sin dar detalles. «Y ya te lo dije, es para el cumpleaños de mi padre». «Cancélalo», dijo sin pestañear. Me quedé sin aire. «¿Qué?», pregunté. Cancela esa cena, o mejor dicho, pásame la reserva a mi nombre. Necesito esa mesa, Emma. Mi jefe espera lo mejor de lo mejor. Si lo llevo a un restaurante de segunda, voy a parecer un debilucho. Pero si entro en el gremio en hora punta, me verán como un pez gordo. Eso me garantiza el ascenso, y ese ascenso significa dinero para los dos. «No», le dije con firmeza. «Es el 65 cumpleaños de mi padre. Es una noche especial». Logan soltó un bufido de desprecio y se pasó la mano por el pelo desesperado. «¿Especial? Por favor, Emma, sé seria. Tu padre es mecánico, es un hombre que se bebe la cerveza directamente del botellín, no sabe distinguir un buen vino de uno de brick, ni un chuletón de primera de un filete de oferta del súper. Se va a sentir fuera de lugar y me va a dejar en evidencia solo con estar allí». «Es mi padre», le corté. Mi voz sonó tan fría que hasta a mí me asustó, y se merece al menos una vez que no lo traten como si fuera invisible. «Es que es invisible», gritó Logan. «Ese es el lugar que le ha tocado en la vida. No me hundas con él, o me das ese código de reserva ahora mismo, u olvídate de que yo pague un solo céntimo de nuestros gastos el mes que viene. ¿Quieres jugar a ser la mujer independiente? Perfecto. A ver cuánto dura sin el apoyo de mi familia». Me di la vuelta y me encerré en el baño. No le di el código, pero cometí un error. Lo subestimé. No me imaginé lo bajo que podía caer un hombre obsesionado con el estatus y devorado por la desesperación. A la mañana siguiente, mientras yo estaba en el baño, Logan aprovechó para revisar mi teléfono. Localizó el correo de confirmación y se lo reenvió a sí mismo sin que yo me diera cuenta. Pero no se detuvo ahí. Llamó al restaurante haciéndose pasar por mí y cambió el nombre de la reserva. No me enteré de nada hasta las 4 de la tarde del sábado, cuando me llegó aquel mensaje despreciable diciéndome que mi padre no estaba a la altura de un sitio así y que mejor se fuera a un pub de mala muerte. Él pensaba que me había dejado acorralada, que me había robado el plan del fin de semana.
pero lo que no sabía es que al hacerlo había caído de cabeza en una trampa que llevaba años esperándole. Llegó la noche del sábado, con la humedad pesada y típica de Boston. Fui a buscar a mi padre en mi coche. Se había puesto su único traje bueno, uno gris marengo que compró para el entierro de mi madre hace 10 años. Le ajusté un poco los hombros, pero él se había pegado una paliza sacándole brillo a los zapatos hasta que reflejaban las luces de la ciudad. Se le veía nervioso, pero a la vez muy orgulloso. Parecía un hombre haciendo un esfuerzo titánico para encajar en un mundo que jamás le había dado un lugar. ¿Estás segura de esto, hija?, me preguntó mientras nos acercábamos al servicio de aparcacoches. Este sitio parece demasiado caro. Casi mejor nos vamos a por una hamburguesa y listo. Nada de hamburguesas esta noche, papá, le dije, apretándole la mano. Hoy vas a comer como un rey. Caminamos hacia la entrada del gremio. El vestíbulo parecía una catedral, mármol y pan de oro. El aire olía a perfumes caros y carne de calidad. El maître nos recibió con su cara profesional e imperturbable. «Reserva a nombre de Emma», dije. Tecleó, frunció el ceño y comprobó de nuevo. «Veo la reserva, señora, pero su grupo ya está sentado. Mesa 4 junto al ventanal». «Perfecto», contesté, tranquila. «Guíe a mi padre al salón principal». El restaurante estaba lleno. El murmullo era bajo y refinado, típico de lugares de lujo. Allí estaba la mejor mesa, con vistas al mar, la que yo había reservado. Logan reía de alguna tontería de su jefe, con energía desesperada por agradar. Susana y Gerardo estaban allí, disfrutando del festín y un vino que, seguro, costaba más que el sueldo mensual de mi padre. Al vernos, la sonrisa de Logan desapareció. Se levantó rápido y bloqueó nuestro paso como un portero. «¿Qué hacéis aquí?», susurró con veneno. «Me robaste la reserva, Logan», dije lo bastante alto para que se escuchara en otras mesas. «Solo la reasigné», dijo él, nervioso y mirando a su jefe. «Mira a tu padre, no encaja aquí. Parece que vino a arreglar tuberías, no a cenar. Llévatelo a otro sitio, vete de aquí». Mi padre se encogió un poco al oírlo y bajó la mirada, avergonzado. «No», dije con firmeza, «no nos vamos a ninguna parte». Entonces Logan me agarró del brazo, perdiendo los papeles. «Estás montando un espectáculo. Vete ahora mismo, o te juro por Dios que esta noche no volverás a casa». Ese fue el punto de no retorno. Me solté de un tirón, pero ya ni siquiera miraba a Logan. Mi vista estaba fija en las puertas de la cocina. Levanté la mano, no para saludar, sino para dar una señal clara. En ese instante, las dos puertas se abrieron de par en par. El restaurante quedó en silencio. Christopher salió de la cocina, impecable con su chaqueta de chef blanca y su nombre bordado en el pecho. No caminaba, avanzaba con la seguridad de quien es dueño del lugar. Todos los empleados se detuvieron, y hasta el maître inclinó ligeramente la cabeza. Christopher pasó junto a Logan, como si fuera invisible, sin mirarlo. Se dirigió directo a mi padre. «¡Feliz cumpleaños, papá!», exclamó. Le dio un abrazo enorme, sin importarle si sus manos tenían grasa o su traje era viejo. Lo abrazó con orgullo, delante de todos. Luego se giró lentamente, con intención. Miró a Logan, que estaba plantado allí, con la boca abierta y la cara más blanca que el papel. Después, recorrió con la mirada al CEO, que no entendía nada, y terminó en Susana y Gerardo, que se quedaron petrificados con la copa a medio camino de la boca. «Creo», dijo Christopher, firme, haciendo retumbar su voz en todo el salón, «que estáis sentados en la mesa de mi padre». Durante unos segundos, el único sonido era el tintineo lejano de los cubiertos de otras mesas. El señor Santillana, jefe de Logan y famoso por no ser tonto, miraba de Christopher a Logan, con la ceja levantada, esperando una explicación. Logan trataba de procesar la situación a toda prisa, buscando cómo darle la vuelta.
Se puso de pie, se ajustó la chaqueta y forzó esa sonrisa de plástico que tanto le gusta. «Christopher», gritó Logan con voz aguda, «no sabía que trabajabas esta noche. Señor Santillana, le presento al hermano de Emma. ¡Qué casualidad! Todo esto era una sorpresa para mi padre». Me miró, suplicándome en silencio que le siguiera el juego. «¿A que sí, Emma?», intentó decir. «Una sorpresa para tu padre, ¿verdad?». «Cierra la boca, Logan», interrumpió Christopher con autoridad. Hizo un gesto y apareció un camarero con una bandeja de plata frente a Logan. Solo había un papel crema. «¿Qué es esto?», preguntó Logan. «¿La cuenta? Ni siquiera hemos pedido». «No, esto no es la cuenta», contestó Christopher. «Señor Santillana», continuó, «este cuñado mío habla de estatus y éxito, pero lleva 3 años financiando su nivel de vida, y el de sus padres, con el sueldo de mi hermana». El señor Santillana leyó en voz alta. «Mármol italiano, $4,000. Suelo radiante, 3,000. Muebles y grifería de diseño, 2,500. Facturas camufladas, 2,500. Christopher se apoyó en la mesa. Total pagado por Emma, $12,000. Logan, ¿y tú? Pausa. 0. Susana gritó ahogada. Gerardo no levantó la vista. Logan estaba destruido. Era una herida narcisista, no solo vergüenza, sino aniquilación total de su ego. Toda su identidad de ejecutivo exitoso, gran proveedor, hombre superior al mecánico de manos sucias, se estaba desmoronando frente a la única persona a la que necesitaba impresionar. Pero Logan no lloró ni pidió perdón. Estalló. «Me has tendido una trampa. Me habéis tendido una trampa», gritó, golpeando la mesa. Todo el restaurante quedó en silencio sepulcral. «Lo tenías todo planeado. Has dejado que viniera aquí con mi jefe solo para humillarme». Me señaló con el dedo, temblando de rabia. «Eres una mentirosa. Me dijiste que tu hermano era un simple cocinero. Me ocultaste quién era. Me ocultaste su dinero. Me has hecho quedar como un estúpido». «Yo no he ocultado nada, Logan», respondí, firme y fría como el hielo. «Tú nunca me preguntaste. Estabas tan ocupado despreciando el trabajo de mi padre que no viste que su hijo levantó un imperio». «Es un fraude», gritó Logan al CEO, desesperado. «Me ha manipulado. Ha dejado que yo creyera que...». «Te ha dejado creer que eres un gran hombre», remató Christopher por él. «Pero todos sabemos quién pagó realmente el traje que llevas». El señor Santillana dejó el papel sobre la mesa y miró a Logan con absoluto asco. No era solo enfado, era la mirada que se dedica a algo pegajoso que se queda en la suela del zapato. «Logan», dijo con calma tensa, «siéntate, estás dando un espectáculo lamentable». «Pero, señor, ellos», intentó protestar Logan. «Te dije que te sientes», lo cortó Santillana. Logan se desplomó, respirando con dificultad, con los ojos recorriendo la sala en busca de una salida que no existía. La ilusión se había desvanecido. El chico de oro ya no existía. Solo quedaba un hombre pequeño y resentido sentado en una mesa que no podía pagar, rodeado de la gente a la que siempre había intentado despreciar. El señor Santillana se ajustó la chaqueta con firmeza y miró primero a mí, luego a Christopher. «Siento mucho este alboroto», dijo con voz profesional y cortante. «Y a ti, Logan, ni te molestes en aparecer el martes. Estás suspendido de empleo y sueldo indefinidamente a la espera de una auditoría completa de todos tus gastos. Si tratas así a tu propia familia, ni quiero imaginar lo que haces con las cuentas de mi empresa». «Pero el ascenso», soltó Logan con voz débil. «Los ascensos son para líderes, no para parásitos», sentenció Santillana, levantándose. Susana y Gerardo se quedaron en silencio, copas intactas, mirándome como esperando que arreglara todo. Pero el banco de Emma había cerrado sus puertas. Me toqué la mano y sentí el anillo sencillo que Logan nunca cambió. Me lo quité y lo dejé caer en la bandeja sobre la lista de gastos de Christopher. «Emma», gritó Logan, «no hagas esto».
No estabas bajo presión, Logan, dije. Creías que yo era un accesorio, no tu compañera. Lo miré de verdad. Ya no sentía rabia ni dolor, solo claridad. Las reformas, dije señalando el papel, suelo radiante, paredes nuevas, muebles de diseño. Quédatelo todo. Considera esos $12,000 mi regalo de despedida. Me llevo lo único que importa. Me giré hacia mi padre. ¿Listo para cenar, papá? Tengo un hambre que me muero, respondió con orgullo. Christopher nos guió por la cocina hasta su mesa privada. Allí olía a romero y ajo. Era cálido y auténtico. Comimos chuletones que se deshacían y nos reímos hasta dolernos. Mi padre contó historias de su taller y nadie lo miró con desprecio. Mientras lo veía a él y a mi hermano, pensé en Logan, solo en aquel salón frío y lujoso. Hay pobreza que no es dinero, es la del alma. Logan llevaba un traje caro, pero estaba en bancarrota por dentro. Mi padre, con un traje barato, era el hombre más rico que he conocido. Me pasé años intentando entrar en mesas donde no era bienvenida, sin darme cuenta de que construía mi propia mesa. Y las vistas desde aquí son perfectas. Si alguna vez tuviste que sacar de tu vida a alguien que te trataba como opción, recuerda, no estás sola.